la agricultura revoluciona la vida humana. Vamos a ver cómo este descubrimiento que hace el hombre a partir del año 8000 antes de Cristo va a cambiar decisivamente la vida humana de allí en adelante. Vamos a hablar de la revolución neolítica porque sin lugar a dudas es una de las principales revoluciones que se van a producir dentro de la historia de la humanidad. De hecho, podemos identificar dos grandes revoluciones en la historia de la humanidad. Esta, la primera, que tiene que ver con la domesticación de las plantas y por lo tanto de la primera selección genética que los hombres hacen y el traspaso de especies silvestres a especies domesticadas. Y la otra gran revolución es la que ocurre a partir del siglo XVIII, que es la revolución industrial. ¿En qué consiste esta revolución neolítica? En primer lugar, los hombres se convierten en productores de sus propios alimentos. La selección paciente que se produce de las simientes más prósperas, de las semillas más resistentes, de los tallos menos quebradizos, le permitirá al hombre producir sus propios alimentos y ya no depender exclusivamente de lo que recolecta de la naturaleza. Este dominio, este conocimiento, hace que los hombres dejen el nomadismo y se establezcan generalmente cerca del curso de los ríos y se convierten así en sedentarios, es decir, dejan eh, el ir y venir en busca de alimentos, tanto de caza como de recolección, sino que se instalan y empiezan a construir los primeros pueblos y las primeras aldeas. Esta producción de alimentos va a producir un excedente de alimentos y eso va a permitir que en las estaciones donde se produzca cierta escasez, el hombre sea capaz de almacenar algún alimento para los periodos más escasos y por lo tanto puede permanecer en un lugar sin tener que salir en busca de alimentos. Ahora, ¿qué significa esta revolución neolítica y esta domesticación de la naturaleza? Bueno, tienen que, para llegar a eso, tener alguna comprensión de los ciclos astronómicos y de los ciclos naturales, identificar, por ejemplo, el cambio de las estaciones, el movimiento solar, las heladas, las sequías. Es decir, no solo hay una selección natural de las especies, sino que eh, se llega aún más y se llega a una comprensión de la naturaleza mucho más profunda. Como les contaba, se va a producir una construcción de viviendas cada vez más sólidas, abandonando ya esas antiguas y precarias construcciones que se hacían durante el nomadismo y que parte de los materiales se llevaba consigo mismo. Se forman las primeras aldeas y posteriormente a la domesticación de algunos vegetales en algunos sectores geográficos particulares, vendrá la posterior domesticación de los animales como las vacas, como las cabras, como las ovejas, eh, como las gallinas. El caso del perro es mucho más antiguo porque el perro, lo sabemos ahora, que es una domesticación mucho más antigua que borda los 35.000 años antes de Cristo. Aquí tenemos un mapa de la revolución neolítica, donde aparece por primera vez esta eh, domesticación de los animales en lo que se ya ha llamado la media luna fértil, que incluye el norte de África con Egipto, la zona conocida como Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y parte de la península de Anatolia. Ya esta zona era muy rica en vida natural después de la primera glaciación, después de la última glaciación, quiero decir. Algunas imágenes de cómo pudo haber sido esta vida sedentaria. Como pueden ver, hay toda una especificación del trabajo que tiene que ver con los cultivos,
Aparece la cerámica, las herramientas propias de la labor agrícola y obviamente posteriormente, como se ve en la esquina izquierda superior, la domesticación de algunos animales como el caballo, la vaca, el cerdo, la oveja. Aquí hay un pequeño esquema de la revolución neolítica. La agricultura y la ganadería permiten al hombre volverse sedentarios, aparecen los primeros poblados, la población con una mejor alimentación crece, se desarrollan nuevas técnicas agrícolas para incrementar la producción, aparece la cerámica, aparece el tejido a propósito de la misma domesticación de animales como la oveja y lo que les decía yo que se producía una división del trabajo. Aparece algo muy importante que es la propiedad privada y la complejización de las clases sociales. Ahí hay otro esquema ya de la edad de los metales, un pequeño villorrio construido con mejores materiales, con una muralla perimetral, la domesticación de cerdos, el hilado y algunas características políticas de este periodo. Generalmente los líderes eran líderes de carácter espiritual y religioso. Yo les contaba en una clase anterior que se sabe hoy que una de las razones por las cuales la población se va a organizar va a ser en torno a las religiones, algunas innovaciones tecnológicas y un esquema muy interesante acerca de la domesticación de los animales. Lo que está a su izquierda es una espiga de trigo silvestre y cómo la selección año a año de las mejores semillas, de los tallos menos quebradizos, de las espigas con mayor cantidad de grano, fue permitiendo una relación entre el hombre y la planta y obviamente su crecimiento. Ahora, estas primeras manifestaciones agrícolas va a dar surgimiento a las grandes civilizaciones del mundo. Primero la civilización sumeria, que se ubicaba principalmente en la zona de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde las condiciones geográficas van a permitir un oasis de rica vida. Ahí vamos a encontrar las ciudades más antiguas del mundo: Urk, Uruk, Akkad, Sidón, Tiro, y algunas manifestaciones culturales de la cultura sumeria. Ya aparecen los carros de combate, muy importantes para la guerra, y un zigurat, esta construcción escalonada, esta especie de pirámide escalonada, que era manifestación propia de esta cultura. Algunas de las figurillas de dioses y de deidades de esta cultura, formas reptilianas, el zigurat de Nippur, una reconstrucción que está en Irak. Ahí hay otro esquema del zigurat y la civilización también antigua del norte de África, de Egipto. Ahí tenemos algunas imágenes de enterramientos. Ahí está, geográficamente ubicado, el Bajo y Alto Egipto, en el desierto del Sahara. Algunas periodificaciones. La historia egipcia se divide en imperio antiguo, medio, nuevo y época tardía. Otro esquema, y tal vez por lo que más se conoce la cultura egipcia, que son estas tumbas que se llaman pirámides, donde no solo funcionaba como tumba, sino como escuela para el viaje final que va a hacer el faraón a las estrellas una vez muerto. La cultura egipcia es una cultura que
rinde mucha importancia a la muerte. Algunos de los dioses, Ra, el sol, Anubis, el compañero de viaje hacia la muerte, Horus, Bastet, Tot, el escribano, Hathor, la diosa de la fertilidad, algunos sobrerelieves egipcios que muestran lo fino de su arte, y con esto terminamos.